Bienvenidos a nuestra lección número 4 de Biblia. Estamos contentos que el Señor nos permite nuevamente estar aprendiendo de su palabra y conocerlo a Él como el Dios único y verdadero. Nuestro texto para memorizar, y puede que los niños pequeños se aprendan más que todo la última parte que dice todo el pasaje. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 34 al 36. Este es nuestro versículo para memorizar. Ahora, hoy estaremos viendo que dos cosas acerca de Dios. Dios existe por su propio poder y Dios no cambia. Eso quiere decir que Dios es inmutable. Eso quiere decir la palabra inmutable. Dios no cambia. ¿Cómo hacían las Biblias en los tiempos antiguos? Cuando no existían las imprentas, cuando no existían las computadoras, las personas hacían las Biblias a través de escribir así con pluma, ¿verdad? Y entonces es importante reconocer ese gran trabajo que hacían unas personas que se llamaban los escribas. Los escribas eran los que estaban dedicados solamente a copiar los libros de la Biblia, pues era el Antiguo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento se escribió hasta después, cuando el Señor Jesús anduvo en esta tierra. Entonces estamos hablando de los libros desde Génesis hasta Malaquías. También había un grupo que se llamaban los masoretas. ¿Quiénes eran los masoretas? Eran personas dedicadas a copiar la palabra del Señor, y por cierto se conoce como el texto masorético, lo que ellos copiaban de los profetas antiguos. Y fíjate que ellos, tanto los escribas como los masoretas, tenían plumas especiales para escribir la palabra de Dios. Había una pluma todavía más especial que se le llamaba la pluma de Dios, que tenía una tinta roja y solamente la utilizaban cuando escribían el nombre de YHWH, o sea, Yahweh, que dicen que es la pronunciación más probable del nombre de Dios. Y entonces, ¿qué decía el escriba cuando ponía el nombre de Dios? Mira lo que decía o lo que pensaba. Escribo el nombre de Dios por la santidad de su nombre. Y entonces, cuando había escrito el nombre de Dios, quebraba la pluma. Pero fíjate que si él había escrito mal el nombre de Dios, había tenido algún error o un tachón o un mal movimiento, destruía toda la hoja, todo el papiro o todo el pergamino que él estaba utilizando. ¿Por qué? Pues porque el nombre de Dios es muy precioso. ¿Qué puedes ver aquí en el fondo de este tetragramatón, que así se le llama a esas 4 letras que expresan el nombre de Jehová? Hay varias piedras preciosas, ¿verdad? Y entonces quiere decir que el nombre de Dios es más precioso que las piedras, que el oro, que cualquier tesoro que pudiera haber en este mundo. Entonces, hemos hablado acerca de el nombre de Dios, pero quiero ahora hacer un ejemplo con este periódico, con este pedazo de periódico, ¿verdad? En el que vamos a ver si nos da resultado este experimento que vamos a hacer. ¿Crees tú que este papel va a seguir ardiendo? Debe explotar eso. ¿Va a seguir ardiendo? ¿O será que este papel se va a quemar hasta
hasta consumirse. ¿Qué crees tú? ¿Será que va a seguir ardiendo durante horas y horas? ¿O qué le va a pasar a este papel? Miren lo que le está pasando. Se está consumiendo, y entonces el hecho de que ya se quemó la mayor parte, entonces el fuego se está apagando. Mira, se extinguió el fuego, ¿verdad? Porque ya se quemó el papel. ¿Qué quiere decir esto? Que todo tiene un final, ¿verdad? Que nada de las cosas de este mundo es tan poderoso que pueda permanecer para siempre. Solamente Dios. Vamos a ver en Éxodo capítulo 3, versículos 4 al 6. Y nos dicen: viendo Jehová que él iba a ver, le llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, fíjate que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla de que Dios se identificó con Moisés, con este nombre, ¿verdad?, que se traduce en español Jehová. Y bueno, él se manifestó a través de ¿una qué? Una zarza. ¿Qué le pasaba a esa zarza? No dejaba de quemarse a pesar de que ardía en fuego, y por eso fue que Moisés se acercó para ver qué sucedía, porque la zarza no se quemaba del todo. Entonces, quiere decir que esto nos habla del carácter de Dios. Y entonces dice la Biblia que Dios lo llamó desde la zarza, y entonces le dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Entonces él tuvo que quitarse sus sandalias para poder acercarse, porque Dios estaba en ese lugar. También dice que se identificó y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces dice que él cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, por supuesto, era un Dios invisible, pero que se estaba manifestando en la llama de esa zarza que no se extingue, y eso simboliza a Dios, porque Él es el gran yo soy. Eso significa Jehová, eso significa Yahweh, eso significa el tetragramatón YHWH, yo soy, o sea, el ser con existencia propia. ¿Qué quiere decir yo soy? El ser con existencia propia. Entonces, ¿quién es Dios? Alguien que nunca muere, alguien que nunca envejece, ni se desgasta. Puedes pensar tú en una persona, porque, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, yo creía que la vida iba a estar siempre y que yo iba a ser siempre ágil, pero a medida que he ido creciendo, me doy cuenta que cada vez tengo más debilidades, tengo enfermedades, ya me siento más cansado, ¿verdad? Porque así es nuestra naturaleza. Y va a haber un momento en que nosotros vamos a morir, pero Dios es alguien que nunca envejece, nunca se hace débil, porque Él tiene todo el poder. Por eso es que Él es Dios, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, pensamos en los superhéroes que nos presentan a veces la televisión o el cine, que son personajes que son invencibles, que han vivido por miles de años y siguen viviendo, pero en realidad todo eso es ficción. Pero fíjate que Dios es el único Dios que existe, y Él es todopoderoso. Él nunca muere. En Hechos 17, versículo 24, el apóstol Pablo, predicando, hablaba de Él y decía: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado
por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, Dios no necesita ninguna ayuda. ¿Será que Él necesita que nosotros le ayudemos? ¿Será que Él se siente mal? Por ejemplo, si no le hacen caso, ¿verdad? ¿Será que Él se alimenta por ejemplo, de la adoración de la gente? En realidad Él merece la adoración, pero Dios no cambia, no se hace más chiquito, ¿verdad? O no se frustra cuando no lo alaban, sino que Él permanece incambiable o inmutable. Eso quiere decir, decíamos, ¿verdad? En Lucas 19:40, mira lo que dice en Lucas 19, versículo 40. ¿Qué dice? Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces, esto se refiere a que Dios merece la gloria y que si nosotros tal vez no le damos la gloria, pues hasta las piedras, Él es capaz de hacer que las piedras le glorifiquen, porque la Biblia dice que la creación alaba al Señor, ¿verdad? Hay salmos que hablan de que toda la creación le rinde honor y gloria al Señor. Veamos en el Salmo 102, 25. Salmo 102, versículo 25. Mira qué interesante. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Por supuesto, Dios no tiene manos, ¿verdad? Sino que este es una especie de expresarse que Dios es el que hace todas las cosas con su poder, ¿verdad? Pero que Él ha creado el cielo, el mundo, las estrellas, todo lo que existe, y entonces Él es el único Dios creador, el verdadero. Isaías 34, versículo 4 dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Así narra también el libro de Apocalipsis, que todas las cosas se van a terminar. Por ejemplo, yo te puedo mostrar esta linterna, ¿verdad? ¿Qué es esta linterna? Pues es un aparatito que tiene una batería. ¿Será que esta linterna va a quedar así para siempre? No, ¿verdad? Si tú te has fijado, aunque ahora ya no se usan mucho las linternas, porque ahora se usa la del teléfono, pero las linternas, como tienen baterías, cuando se pone débil, entonces cada vez la luz se va haciendo más y más suave. ¿Y será que a Dios le va a pasar eso? Claro que no, ¿verdad? Dios nunca cambia. Él es inmutable. Y entonces tiene que ver con que Él es todopoderoso. Para Él no hay cosa imposible. Imagínate que Jesucristo vino, lo mataron en una cruz, pero ¿qué sucedió al tercer día? Él se levantó de entre los muertos, porque era imposible, dice la Biblia, que fuera retenido por la muerte. También podemos ver que Dios es omnisciente, todo lo conoce. Él conoce los pensamientos que tenemos. Él conoce aún las intenciones con que hacemos algo. Por ejemplo, cuando tal vez le damos algo a una persona, se lo regalamos, pero la intención es ver si conseguimos algo. Dios está viendo esa intención. Dios es tremendo porque Él penetra hasta la mente y el corazón de las personas. Entonces, Él sabe qué es lo que dijimos ayer y qué es lo que vamos a decir mañana y qué es lo que vamos a decir dentro de 2 años. Y si nos permite vivir 15 años, Dios sabe qué es lo que vamos a decir el 3 de septiembre dentro de 15 años. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínate. También Él es bueno, amoroso y misericordioso. Entonces, como esa es su naturaleza, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios es amor. En 1 Juan 4, ¿verdad? Dice que Dios es amor. Y entonces Él es grande de misericordia. Él se compadece.
Entonces, ya que Él no cambia, es inmutable, entonces Él es digno de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es confiable. Qué bendición saber que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Su nombre es el tesoro más precioso que hay, ¿verdad? Mira, ni las piedras preciosas pueden igualar el nombre del Señor. Y qué bueno poder conocerlo personalmente. Es importante que le pidas en oración: Señor, concédeme conocerte como tú eres. Imagínate, en esta pandemia, por ejemplo, nos estamos dando cuenta de que Dios puede doblegar a un millonario, Dios puede doblegar a cualquier persona. Y mira, nos tiene como ahí sin poder hacer muchas cosas, ¿verdad? Algo que no nos imaginábamos. Y entonces eso quiere decir que Dios quiere que podamos humillarnos delante de Él, pero también buscarlo de todo corazón. Ahora, quiero dejarte una tarea, y la tarea es que tú hagas un cartelito pequeño. Puede ser de una página de papel bond o de un cartelito de cartulina más grandecito, pero no un pliego grandote, ¿verdad? Sino así pequeño, y le tomas una foto con alguno de los textos que hemos visto hoy en este video, o de las enseñanzas que hemos obtenido de estas escrituras. Así es que espero que el Señor te bendiga y que podamos seguir aprendiendo de los nombres de Dios y de su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que te des a conocer a cada uno de los niños, a cada uno de los padres, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a confiar en ti en medio de las dificultades, Señor. Provee al que está en necesidad, sana al que está enfermo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.